Pues comienza todo con donde crecí, que es una zona rural de un municipio que está pues en mi departamento, que se llama Nariño. Pensamos que no tenemos ninguna oportunidad para el futuro, pero decirles a esas niñas, a esas jóvenes que nos escuchan aquí a través de Recovecos de la Ciencia el día de hoy, que luchen por sus sueños, que con convicción todo se puede lograr. Nos enteramos de que eres la primera mujer del departamento de Nariño de Colombia en obtener este título. Sí, de hecho fue también sorpresa para mí, la verdad. Son sistemas en los cuales están compuestos por más de una estrella y que están en interacción gravitacional, que es el carnaval de negros y blancos. Y es realmente maravilloso. Donde se expresa nuestra cultura, nuestra música, los artesanos impresionantes, artistas que tenemos en nuestra tierra. Hola, bienvenidos a un episodio de Recovecos de la Ciencia. En esta ocasión tenemos un episodio especial porque tenemos el honor de conversar con una de nuestras compañeras de este proyecto, con la doctora Yasmín Ordóñez Toro, quien recientemente obtuvo su título de doctora en astrofísica. Y no solamente eso, es la primera mujer del departamento de Nariño de Colombia en obtener este título y pues claro, es un gran logro. Pero además de ser investigadora, ella también es una apasionada de la divulgación científica y como miembro de Recovecos de la Ciencia ha tratado de llevar el conocimiento a más personas, tratando de viralizar el trabajo de quienes como ella exploran los misterios del universo. Pero sin más preámbulos, déjenme presentarles a nuestra invitada especial que tenemos el día de hoy, a la doctora Yasmín Ordóñez Toro. Yasmín, bienvenida. Hola Osvaldo, muchas gracias por la invitación, esta vez de este lado, ¿no? Delante de las cámaras, y también pues de este lado siempre hemos estado haciendo las entrevistas, y bueno, pues yo en la mayoría de ocasiones estoy atrás de cámaras, entonces me siento pues muy honrada de estar de este lado el día de hoy. Sí, gracias. Lo he dicho antes, ¿no? Este podcast no es simplemente yo el que salgo aquí, sino es un gran equipo que está detrás de cámaras. Y pues bueno, ¿no? Reconocerte también que no solamente estás detrás de cámaras, sino que también estás ahí en la preparación de las preguntas científicas, de los textos científicos para hacer estos podcasts. Y pues también en la edición de este tipo de videos. Y pues nada. Y bueno, además, claro, primero felicitarte por tu gran logro de obtener tu título de doctora en astrofísica. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues así es, ya culminé mi doctorado, entonces pues muy feliz, me siento muy feliz, muy orgullosa de todo el trabajo que he venido haciendo y que pues al final, ¿no? Da los frutos que ahorita estoy disfrutando de ya por fin haber logrado mi objetivo. Bueno, también nos enteramos de que eres la primera mujer del departamento de Nariño de Colombia en obtener este título. Y pues cuéntanos cómo fue esto. ¿Tú sabías que eras la primera mujer estudiando esta carrera o cómo te enteraste? Sí, de hecho fue también sorpresa para mí, la verdad. No lo tenía en mente realmente. Fue curioso porque, bueno, pues como te comentaba, ¿no? Ya el día que terminé, bueno, que ya defendí mi tesis de doctorado, pues me sentí muy feliz, la verdad. Entonces escribí un pequeño ensayo, pues como que relatando un poco esta historia a la que ya había culminado. Y en eso como que lo pensé, ¿no? O sea, como que llega a mi mente esto de que no recuerdo otra compañera o otra estudiante que haya seguido por la astrofísica y haya ya culminado con el doctorado, pues que sea ahí, ¿no? De Nariño. Y pensando en eso, pues lo comenté así como las charlas con los amigos. Y con compañeros que también pues conocen en esta área de la astrofísica, y dijimos como que es verdad, no conocemos
a nadie más, ¿no? Que lo haya, que ya tenga este doctorado. Y bueno, con este texto que te cuento, quise compartirlo a algunas personas. Por ejemplo, a mi profesor de la universidad, quien fue también parte fundamental para mi proceso como astrofísica, el doctor Alberto Quijano Botniza, quien fue mi asesor de tesis en la carrera de física. Entonces se lo compartí y le comenté esta inquietud. Entonces él me dijo efectivamente que no conocía a nadie de Nariño que hubiera obtenido el doctorado. Y así fue como me di cuenta que pues como él conoce a muchísimas generaciones, ha estado mucho tiempo en este campo, entonces sí concluimos que efectivamente soy la primera en recibir este título. De hecho, vi algunas notas o noticias periodísticas que se hicieron y que pues estuviste compartiendo y que por ahí las vi. Y entonces a partir de ese texto que le mandaste a tu profesor, digamos, se esparció esa noticia de que no solamente obtuviste tu título de doctora en astrofísica, sino que también eres la primera mujer en obtener ese título de Nariño. Sí, o sea, sí, exactamente. Viene desde eso que ya nos dimos cuenta por el texto que escribí y a mí me pareció que tenía un bonito mensaje. De hecho, pues era lo que yo quería compartir y es como, wow, logré este sueño que tuve desde hace mucho tiempo y me gustaría dar ese mensaje a las niñas que tal vez como yo comparten una historia, ¿no? Entonces le comenté esto al profesor Alberto y él me dijo, pues deberíamos compartirlo a algún medio de comunicación y me hizo pues el de intermediario con una revista importante de Colombia, que es la revista Cambio. Sí, claro, y yo leí algunas de estas notas periodísticas que se publicaron y la verdad es que la historia está muy interesante y de hecho a esa dirección quiero que me platiques un poquito de cómo fue tu historia o cómo fue toda tu carrera para llegar a obtener este título. Y mencionas, creo que en tu historia un poco que vienes de una vereda, ¿no? ¿Me puedes platicar un poquito qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo te llamó la atención la ciencia para que finalmente pues, pudieras estudiar astronomía? Sí, así es. Bueno, como te digo, conté como mi historia y esto viene pues de mi niñez. Y pues comienza todo con donde crecí, que es una zona rural de un municipio que está pues en mi departamento, que se llama Nariño. Está al norte y en estos lugares, en medio de las montañas, no hay mucha población, entonces los cielos son muy oscuros. Y pues lo que yo recuerdo mucho es que en las vacaciones de verano, que en esa época coincidía con la época de verano, entonces teníamos un cielo muy despejado y en las noches pues se podía ver todo el esplendor del cielo estrellado. Y yo recuerdo que me llamaba muchísimo la atención. Entonces desde ahí comenzó, creo, mi fascinación por este tema. Y bueno, pues realmente en ese momento no tenía idea, ¿no? De qué quería hacer ni qué significaba todo eso. Pero ya estando en el colegio fue cuando me acerqué más a las materias de ciencias, como matemáticas, física, química. Y me gustaban mucho estas materias. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que estas son las herramientas que nos ayudan para entender el mundo. Y ahí fue cuando dije, creo que esto es lo que yo quiero. Y sí, o sea, me iba bien en esas materias, entonces también por eso. Claro. Bueno, me imagino yo esas noches oscuras que sí, si volteas a ver son bastante llamativas. Yo porque las he visto como en pueblos acá rurales, ¿no? Acá en México. Sí, pues obviamente no se tiene contaminación lumínica y se da este tipo de espectáculos. Sí, claro, y en estas notas periodísticas también comentabas eso, entonces caminabas muchísimo para llegar a la escuela debido a estos terrenos que existían, que estaban muy separadas las casas y me imagino que las escuelas también estaban muy retiradas. Sí.
De hecho, yo tenía que caminar como 1 hora para llegar al colegio. Pues desde la primaria a lo que sería la prepa aquí en México. Sí. Allá pues es como todo el colegio. Entonces tuve que hacerlo casi todo el colegio. Recuerdo que al final, los últimos años, los directivos del colegio sí ya empezaron a contratar carros que nos ayudaban a veces a llegar, pero realmente las carreteras no tienen son muy poco accesibles, entonces esto dificultaba mucho en esa época, ¿no? Que nos llevaran. Ahora las cosas han cambiado, hay que aclararlo. Ya recuerdo que ya hay bus escolar y todo, entonces a mí a mis compañeros que nos tocó caminar en esa época. Sí, entonces, digamos, terminaste la prepa y de ahí te fuiste a estudiar a la universidad, a la capital, me imagino. Sí, exacto. ¿A qué universidad te fuiste a estudiar? Es la universidad más importante de lo que sería como el estado. En Colombia pues son departamentos. Okay. Y es la Universidad de Nariño. Okay. ¿Y cómo fue esta transición? Porque yo creo que todos los que hemos estudiado fuera, o sea, de estar en la vereda y después vivir en la ciudad, ¿cómo te sentiste? ¿Fue muy natural o sí le batallaste un poco? Fue un cambio muy drástico para mí, entonces no fue sencillo. En primer lugar, porque me di cuenta que el nivel académico que yo tenía no estaba a la par del resto de mis compañeros. Entonces, empezando por ahí, que se me hizo muy difícil al principio en cuanto a la exigencia como tal de la universidad. Y obviamente, pues el cambio, ¿no? Desde la montaña a llegar a la ciudad, que sí, o sea, como que al principio no me podía adaptar muy bien. Entonces siempre cuento la anécdota que yo cuando me fui a la universidad, a los 8 días regresé a mi casa, porque sí, no me adaptaba. Entonces, sí, o sea, como que ya con el tiempo, al final ya uno se va adaptando y se va nivelando, pero sí al principio fue un poco difícil. Sí, siempre es un cambio muy difícil y siempre uno extraña a la familia, ¿no? La comida, sí. todo, aunque siempre queremos regresar a la casa, sí, ¿no? Sí. Oye, y entonces estando ahí ya en la Universidad de Nariño, ¿fue cuando te acercaste un poco más a la astronomía o cómo fue que ya te convenciste de decir yo quiero estudiar astronomía? Sí, como yo ya traía esa espinita, entonces ya en la universidad me inscribí a cursos que hay. Por ejemplo, hay un curso que es una optativa para cualquier carrera, que es el Club de Astronomía. Precisamente el profesor Alberto Quijano Bodniza es quien se encarga de ese curso. Y al principio pues eso, me involucré ahí como alumna. Ya al final de la carrera tuve la dicha de ser monitora del grupo de investigación en astrofísica y monitora del Club de Astronomía. Oye, y entonces ya estabas convencidísima que querías estudiar astronomía y bueno, sabemos que pues, como lo mencionamos al principio, tuviste tu título de doctora en astrofísica en la UNAM y entonces, ¿cómo hiciste esa transición, ¿no? De estar estudiando ahí en la Universidad de Nariño a venir acá a México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Una de las primeras, el primer lugar que ha estado en Latinoamérica, no sé si lo esté ahora, pero definitivamente de México, son de los primeros lugares, de las primeras universidades buenas que hay acá en México. ¿Cómo es que llegaste? Sí, bueno, pues fue un proceso largo, la verdad. Ya cuando yo me titulé, digamos, me gradué en la Universidad de Nariño como física, ya lo tenía muy claro. Pero antes de eso, durante la carrera, yo tuve la oportunidad de venir a México a participar en escuelas de astronomía. Entonces eran escuelas que abren convocatorias, uno se inscribe, manda currículum, todo esto, ¿no? Y tuve la oportunidad de que me aceptaran en tres ocasiones. Entonces estas escuelas la verdad también me abrieron mucho la mente respecto a cómo se hace, ¿no? Ciencia, en este caso en astrofísica. Y también algo fundamental es que me enteré que el gobierno de México da becas para estudiar este tipo de carreras. Entonces ya sabía que tenía esa posibilidad de hacer un posgrado
en astrofísica, Okay. en México. ¿El posgrado en astrofísica existe también en Colombia? Sí hay posgrado en astrofísica. Lamentablemente, o por lo menos hasta hace unos años, no hay becas. Y es muy complicado, a veces si hay son muy pocas. Entonces, de hecho yo me inscribí también en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia. Hice el examen, la entrevista, pasé también. Pero como te digo, o sea, la facilidad de en México que es una beca de tiempo completo, entonces uno se puede dedicar totalmente a estudiar, ¿no? Sí, claro, esas becas son muy importantes en México. Yo la verdad sí me he puesto a pensar, ¿no? Que si no hubiera ese incentivo del gobierno para motivar a los jóvenes con esas becas a estudiar ciencia, no sé dónde está la ciencia del país, ¿no? Bueno, y otra cosa que mencionas, ¿no? Acerca de las escuelas, y eso creo que son cosas muy importantes porque yo creo que todos los jóvenes pueden ir como a explorar o ir a esas escuelas y digamos quitarse todas las dudas y decir sí me gusta la astrofísica, ¿no? Asistiendo a esas escuelas o decir no, yo me imaginaba otra cosa, entonces no, mejor no voy a estudiar otra cosa, sí, ¿no? Exacto. Sí, de hecho sí dan esa mirada, porque por ejemplo en la primera que asistí, que es la ESAUVELA, que es la escuela para estudiantes latinoamericanos, que la hace la UNAM en conjunto con el INAHOE. Okay. Y esta escuela es muy observacional, entonces o sea, la idea era que los estudiantes de verdad estuvieran como en el observatorio, ahí hay un telescopio importante, entonces observando toda la noche y de verdad vieran cómo es ese trabajo. Entonces sí recuerdo que muchos compañeros fue como el cansancio, el frío, o sea, son muchas cosas que dijeron, no, yo creo que ya desisto de la astronomía, no les gustaba esa parte, ya optan, por ejemplo, por ser netamente teóricos y cosas así, pero sí es son muy enriquecedoras este tipo de escuelas. Sí, realmente sí, son muy buenas porque si uno se imagina que es estar en el telescopio, como observando siempre, o de repente uno pues más ve en las computadoras nada más que están haciendo programación, y otros que les gusta más la teoría exactamente, ¿no? Que más bien se quieren enfocar más a la cosmología, ¿no? En toda esta parte, entonces sí, realmente son muy buenas. Entonces, ahora tomaste estas escuelas, ¿no? Allá en México. ¿Y cómo fue que dijiste, ok, ya me voy a ir a estudiar a México? ¿Te dieron ya la beca para estudiar el posgrado? ¿Cómo fue? Sí, o sea, yo ya tenía mi objetivo totalmente claro y era que iba a hacer el posgrado en astrofísica. Okay. Entonces me apliqué a varias universidades en México. Esto es, o sea, hacer los exámenes, las entrevistas, todo este proceso, la verdad, no es sencillo, pero pues cuando uno quiere las cosas, ¿no? Las hace. Sí. Así que yo apliqué y al final decidí quedarme en la Universidad de Guanajuato. Ah, ok. Entonces fuiste a hacer la maestría. Ajá, entonces llegué a hacer la maestría en la Universidad de Guanajuato y pues ya fue cuando me mudé a México. Ah, ok. Y ahora, bueno, la transición, digamos, de la vereda a ir a la capital de Nariño a Pasto, y ahora de Pasto, digamos, de Colombia, ir a vivir a México. ¿Cómo te sentiste? Me imagino que la diferencia es más grande, ¿no? Sí, claro, porque ya no es solo cambiar de lugar así como tal, sino de país, ¿no? Entonces Pasto es una ciudad pequeña todavía y pues ya esa transición que hice sí fue difícil. Sobre todo por estar lejos de la familia, porque ya no es como, ay, quiero ir a visitarlos o algo así, pues ya es muy complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue una transición difícil, pero también como venía muy enfocada, pues en mi objetivo, entonces me enfoqué más en esa parte y pues ya en el trabajo que implica lo que es la maestría. Sí, yo me imagino, ¿no? O sea, lo bueno es que era como el mismo idioma, ¿no? Pero igualmente está la diferencia de la cultura, la comida, el que no conoces a nadie y en lo que te adaptas. O sea, la verdad es que sí. Sí, sobre todo eso, la comida fue, creo, de las cosas más, más difíciles. Sí, y ni cómo ahora sí regresarte a los 8 días, ¿no? Pues estabas muy lejos. Sí, exacto. Entonces, fue difícil al principio, la verdad.
También porque, bueno, la beca y todo este proceso que se hace administrativo se tarda unos meses. Entonces yo me vine con mis ahorros de lo que había trabajado. Y sí. también fue así como estar muy apretada en ese sentido. Y ya pues al final cuando llega la beca pues ya es como la liberación ahí en ese sentido. Pero muchas cosas, se involucran muchas cosas que al final de cuentas ayudan, ¿no? A crecer tanto académicamente como personalmente. Sí, claro, a valorar muchísimas cosas, sí, exacto, que no se tienen, ¿no? Que dices, ay, tenemos mucho en Colombia y acá no, y, o sea, empiezas a comparar cosas, ¿no? Y a valorar más cosas. A valorar mucho, sí, lo que uno tiene allá. Sí, claro. Oye, entonces estuviste 2 años ahí en el posgrado de la Universidad de Guanajuato, ¿no? 2 años, porque sí, es de la maestría, ¿verdad? Sí, y estuviste ahí, después, ¿con quién estuviste trabajando? ¿Y cómo fue que cambiaste a la UNAM? Sí, bueno, estando en la maestría, ya los últimos semestres, que uno está viendo como a ver qué hago de tesis, yo tomé una optativa que es precisamente de radioastronomía, que incluso yo esto lo venía trabajando desde la carrera, desde física. Entonces, en ese momento, un profesor, un investigador del Instituto Max Planck en Alemania, estaba buscando estudiantes para incluir en su equipo en un proyecto muy importante, que son con observaciones en radio, en radioastronomía. Entonces, tuve la oportunidad de pues que él viera mi perfil, yo ya más o menos tenía idea, ¿no? De esto. Y con la entrevista hablamos, él me describió el proyecto, de qué se trataba y todo, y entonces al final decidí que sí quería participar en este proyecto que se llama Dynamo BLBA. Y sí fue como centrarme ya específicamente en trabajar con estos datos y en lo que se refiere, ¿no? A lo que involucra el proyecto. ¿Y esto ya no fue prácticamente hacer el cambio? ¿Tuviste que hacer examen de nuevo de admisión para entrar al doctorado, a la UNAM? Y, bueno, entonces ya cuando ya tenía estaba en este proyecto y fue mi tesis de maestría. Y al final yo decidí cambiarme al doctorado al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Precisamente porque está enfocado en radioastronomía, que es lo que yo venía trabajando. Entonces fue precisamente por esto el cambio. Y me pasé al doctorado en la UNAM, entonces apliqué otra vez, los exámenes, la entrevista, es complejo todo. O sea, además de tener ya el perfil, de todos modos tuviste que hacer el examen. Para el doctorado sí, haces el examen sin excepción. Y tienes que hacer tu proyecto, presentar en qué o con quién vas a trabajar. Es un poco pesado, digamos, pero ya una vez, pues ya cuando me admitieron fue pues muy satisfactorio. Y entonces ya cuando logré entrar a la UNAM y me dieron la beca por estar haciendo el doctorado allí, y seguí con este trabajo que venía haciendo con el doctor Sergio Zip, que es el PI de este proyecto. Ok. Y bueno, pues he leído también así en las notas periodísticas, es que has estado trabajando sobre sistemas binarios, ¿no? Pues para entender un poquito de tu trabajo, de que tú ya durante tu estancia en la maestría en Guanajuato y ahora el doctorado ahí en el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la UNAM, ¿de qué se trata este estudio de las estrellas binarias? ¿Por qué es importante estudiarlas y por qué decidiste estudiarlas? Pues todo viene por el proyecto en el que me involucré, que se llama Dynamo BLBA, del doctor Sergio Zip. Y pues este proyecto como tal está enfocado en estudiar este tipo de sistemas. Entonces, lo que hacemos es mediante observaciones de radio, que se hace con radiotelescopios, que son estas como antenas, digamos, de telecomunicaciones, que a diferencia de un telescopio óptico que funciona con espejos, pues acá son antenas, ¿no? Entonces,
En particular, esto es con un interferómetro, así se llama, a todo el instrumento, que está compuesto por muchas de estas antenas, que se encuentran en Estados Unidos, que se llama BLVA. Y observamos este tipo de sistemas que son sistemas en los cuales están compuestos por más de una estrella y que están en interacción gravitacional. Es decir, son por ejemplo 2 soles o 3 o pueden ser más, a diferencia de nuestro sistema solar, que solo tiene un sol. Y además son estrellas que están muy jóvenes, que son más jóvenes que nuestro Sol, que se encuentran en sus primeras etapas de evolución estelar. Son bebés, digamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante de estudiar, porque estos sistemas son las herramientas que se tienen para poder medir uno de los parámetros más importantes de la astrofísica, que es la masa, precisamente. Entonces, porque con la masa se puede conocer muchísimos otros parámetros. Entonces se pueden deducir otros parámetros que nos van a dar las características de estos sistemas, de estas estrellas. Ok. Bueno, sí es muy importante. Y es lo que continúas haciendo hasta la fecha. Sí, exactamente. Ok. Oye, también déjame brincarme también, porque quiero que me platiques un poco sobre la actividad de divulgación científica que haces. Porque te has involucrado muy activamente en esta parte y quisiera preguntarte por qué te gusta también, aparte de hacer la investigación que haces, estás involucrada en hacer divulgación científica. ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? ¿Por qué lo haces? Bueno, creo que una de las cosas que más me motiva es como transmitir el conocimiento que he adquirido a lo largo de todos estos años. Y sí, o sea, querer como entregar todo lo que he aprendido a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones, a los niños, por ejemplo, que vienen con muchas preguntas y les gusta mucho, a la gente en general le gusta mucho esto de la astronomía. Entonces, tiene mucha curiosidad por esto. Y a mí me gusta ver ese entusiasmo que tienen las personas y poder aclarar sus dudas y como que devolver un poco, ¿no?, de todo esto que la ciencia me ha dado, y es una de las cosas que pues más me gusta hacer. Sí, bueno, yo soy un testigo de eso. O sea, te he preguntado porque siempre te veo activa, no solamente si quieres estar siempre de frente a la cámara, no te importa el papel, estás detrás de cámaras preparando como las preguntas científicas, que todo esté bien, ¿no? O sea, como que estás en todos los papeles, no simplemente estando enfrente, y por eso me llama mucho la atención y por eso te quería preguntar eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación que tienes? Bueno, también, o sea, sé que podemos platicar más cosas, profundizar un poquito más de trabajo porque es muy interesante. También vi notas de tu trabajo que salieron en la UNAM, que a nivel nacional en todo México también se estuvo como reproduciendo tu trabajo, ¿no?, a través de la UNAM. Pero bueno, no tenemos demasiado tiempo, así que pues primero quisiera volverte a agradecer porque estés aquí en Recovecos de la Ciencia, por formar parte de este proyecto que pues no nos pagan, ¿no? Entonces es como así que por amor al arte. Y bueno, vamos cerrando este podcast. Aún me quedan un par de preguntas, pero sí quiero ir cerrando este podcast con esto. Y primero, pues lo que quisiera preguntarte es, ¿qué quisieras ahorita que nos contaste toda esta historia? Y probablemente una niña también esté en la vereda y tal vez escuche un podcast aquí o un clip o un TikTok de estas tipo de podcast, ¿no? Y tal vez puede llegar a un mensaje tuyo a través de esta actividad que hacemos nosotros. ¿Qué le dirías a esa niña o esa persona, a esa mujer, no solamente a la vereda de una ciudad donde lo esté viendo, para que persiga sus sueños? Sí, bueno, pues mi mensaje, o sea, desde el principio fue cuando hice este texto del que hemos hablado, y es precisamente querer dejar ese mensaje, que a veces uno en estas regiones apartadas, marginadas en Colombia, pensamos que no tenemos ninguna oportunidad para el futuro,
Pero decirles a esas niñas, a esas jóvenes que nos escuchan aquí a través de Recovecos de la Ciencia el día de hoy, que luchen por sus sueños, que con convicción todo se puede lograr, que es verdad que tenemos que trabajar muchísimo, pero las oportunidades siempre se van a presentar cuando estás listo para tomarlas. Entonces, mucha disciplina, pero sobre todo querer llegar a lograr nuestros sueños con el corazón y enfocarnos en eso. Y yo sé que uno se aferra al final, ¿no?, a esto, pero cuando logras pues llegar al objetivo, es esa satisfacción, y es lo que yo sentí para poder decirles a todas las niñas y a las jóvenes que sueñan, tal vez en ciencia, en cualquier rama, o incluso en otra carrera, que sí se puede, que luchen por lo que quieren, y que estoy segura que con esa convicción de una mujer pueden llegar a lograr cualquier cosa. Ok, no, pues muchísimas gracias por tu mensaje, y muchas gracias ahora estar de este lado, de enfrente de las cámaras, aquí en Recovecos de la Ciencia. Y bueno, y creo que tal vez sería bueno que si alguien escribe, si alguien pregunte sobre estas convocatorias que, digamos, en algún momento te beneficiaron para poder seguir estudiando, para venir a México, o tal vez otras convocatorias que le puedan ayudar a las personas que quieran estudiar ciencia o astronomía, y si lo sabemos aquí en Recovecos de la Ciencia, pues que nos escriban, ¿no? Sí. De hecho, eso es algo que a mí me gusta mucho platicar, digamos, en las charlas, cuando me han invitado a dar charlas de divulgación, porque a veces la gente no sabe de este tipo de becas, o sí, te digo, o sea, yo me enteré porque salí, tenía estas escuelas, o sea, estaba muy involucrada, ¿no? Pero sí, en muchos países, a veces fuera de Colombia, lastimosamente, en Colombia todavía no se tienen como tal este tipo de oportunidades, pero se pueden tomar, ¿no?, las que podemos, por fuera. Entonces, si alguien está interesado en alguna, o tiene inquietudes sobre esto, siempre dejo mi correo, por aquí lo vamos a poner, para que me pregunten. Con muchísimo gusto puedo orientar en lo que pueda. Sí, bastante. Sí, claro que sí. O igual que dejen su comentario, porque a veces esos comentarios les sirven a otras personas que quieran saber esa información. Exacto. Y el hecho de que esté en comentarios lo puede leer la otra persona, y les sirve también. Y también en mis redes sociales siempre estoy posteando este tipo de escuelas que se hacen en diferentes universidades, que la ventaja es que siempre te van a dar el hospedaje y la alimentación. Entonces, a veces también eso es el miedo, ¿no? Que, no, pues tú fuiste a escuelas, pues tienes dinero. Pues no, la mayoría de estas escuelas te dan esas oportunidades, y ya pues sí toca gestionarse los vuelos y esas cosas, pero también la universidad puede apoyar. Entonces, sí. También es importante mencionar eso. Sí, yo creo que es importante que no se queden con esas dudas, ¿no? O sea, incluso, ¿cómo le dices tú? ¿Puedes conseguir dinero acá? ¿Necesito cuánto dinero necesito? A veces pueden tener hasta la duda de, ¿tengo la capacidad para ir? ¿No estará muy difícil? Entonces, a veces eso, comentarlo con alguien que ya transitó por este camino, pues ayuda bastante, ¿no? Sí, exacto. Que nos dejen todas sus inquietudes. Ok. Oye, entonces, pues para finalizar, no sé si se me está pasando algo más que mencionar. Pues creo que por el tiempo no nos da mucho, ¿no?, para hacer un poco más de profundizar en varios temas. Pero bueno, pues solo quiero agradecer, así muy, muy, muy agradecida con todas las personas que me han escrito, que me han enviado mensajes, comentarios, precisamente porque se viralizó un poco, ¿no?, esto de mi doctorado. Muchísimas gracias. Lastimosamente no me da el tiempo para responder a todos y todo, pero sé que ustedes entenderán. Y pues a toda mi región, un saludo muy cordial, a mi tierra hermosa de Nariño y a toda Colombia. Y pues invitarlos a Pasto, que es la capital del departamento de Nariño, y bueno, en general a la hermosa tierra de Nariño, que además tenemos un carnaval muy bonito que se da en enero,
que ya es reconocido mundialmente, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, que es el Carnaval de Negros y Blancos. Y es realmente maravilloso, donde se expresa nuestra cultura, nuestra música, los artesanos impresionantes, artistas que tenemos en nuestra tierra. Entonces, para que chequen por ahí el Carnaval de Negros y Blancos, que es una joya a nivel de cultura y pues de todo lo que es nuestra región. Sí, no, sí está muy bonito. De hecho, he tenido la oportunidad de visitar Pasto justo para esas festividades, ¿no? Del Carnaval de Negros y Blancos. Y la verdad es que sí, es algo muy bonito y muy cultural. Y bueno, pues ya desde esa vez que conocí el carnaval ya estamos como año con año, ¿no? Aquí platicando de que cuál es la mejor carroza, cuál es la más bonita y por qué ganó. Ya estamos, sí, exacto. O sea, se pone hasta la discusión familiar también, ¿no? A ver cuál es la más bonita porque tiene las mejores características. Es un festival como muy particular, muy único. Y pues sí. Además que es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entonces es realmente increíble. Sí, está muy bonito. Bueno, pues Yasmin, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Muchas felicidades de nuevo por tu grado de título tu título de doctora en astrofísica. Y pues bueno, pues esperemos más logros y muchas cosas mejores para tu carrera. Sí, pues muchas gracias a ti por invitarme a estar de este lado, lo digo nuevamente, y pues a toda la gente que nos ve, muchas gracias, y que nos sigan, que se suscriban aquí en Recovecos de la Ciencia, que siempre tenemos noticias y cositas para compartirles sobre ciencia. Sí, siempre estamos haciendo el esfuerzo de tratar de mejorar el audio, el video, todo el contenido para que cada vez lleguemos a más personas. Y pues sí, claro, ahí estamos en nuestras redes sociales como Recovecos de la Ciencia, así que síganos. Y si les gusta este proyecto, nos gustan apoyar, simplemente nos pueden apoyar suscribiéndose a nuestro canal, compartiendo este tipo de contenido. Y pues nada, gracias por estar en este episodio y pues nos vemos la próxima.